Hello, hello, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voz Propia Podcast. Yo soy su host Chiqui y bienvenidas al primer episodio del año 2024. Si estás escuchando esto, de verdad te doy muchísimos abrazos desde lejos. Estoy muy feliz que estés acá porque este episodio será muy especial. Vamos a hablar sobre algo que ha cambiado y ha revolucionado mi vida desde hace 2 años. Y quiero compartírtelo porque sí, compartamos buenas noticias. Y se trata sobre descubriendo la magia detrás del journaling, así como es el título. Vamos a aprender juntas y juntos sobre esta herramienta de la salud mental que ha revolucionado últimamente a muchas personas y que se ha vuelto muy como famosa hasta cierto punto, pero que si no conoces el detrás, esa magia que hay detrás de esto, entonces no vas a entender por qué es tan importante ese journal, ni también vas a parar el proceso si estás comenzando a escribir y solo no sabes cómo. Hoy te voy a enseñar y vamos a descubrir juntitas y juntitos por qué es tan importante para mí. Entonces, el día de hoy estoy celebrando también que, aparte que es el primer episodio del 2024, te quiero contar que hay una noticiona que desde hace más de tal vez unos 6 meses vengo con esta intención, pero por fin se está haciendo realidad. Estoy diseñando lo cual será el journal más lindo de Guatemala y quiero decirte que junto con este podcast, con este episodio, estoy descubriendo que amo poder darle a las personas una herramienta, no solamente en el Instagram o aquí en el podcast, sino una herramienta física. Entonces estoy diseñando un journal que será el primer producto físico que lance y que estará disponible para ti a principios de marzo. Así que si estás escuchando este episodio, ya tenés la sorpresa que pronto la diré en Instagram, pero este journal será tan especial porque tendrá un diseño totalmente exclusivo, será de colección. Vamos a lanzar varios journals al año, pero este, por ser el primero, va a ser muy especial y va a ser de colección. Lo vamos a sacar solo una vez en la vida, con un diseño exclusivo, con un significado exclusivo. Entonces, estoy empezándolo a diseñar. Es más, hoy tengo la primera reunión con mi diseñadora y estoy emocionada y quiero compartirte que los inicios son así y que hay que compartir los inicios de lo que está pasando y esta va a ser una herramienta para ti que te va a ayudar y quiero que sea accesible para todas las personas y especialmente aquí en Guate, para que todas las personas, mujeres y hombres en Guatemala tengan esta herramienta, el journaling y también un journal precioso en el cual escriban su propia historia. Entonces, prontito, a principios de marzo lo tendrán y la prioridad es que tú puedas aprender desde cero y por eso es que este episodio es tan importante. Te voy a dejar el link de la lista de espera para que tengas prioridad cuando ya esté abierto la preventa de Journal, porque dentro del Journal también viene el programa de Journaling, obviamente, del 2024. Así que van a ser 2 por 1 y vamos a estar juntitas por un mes escribiendo. Entonces, esa es la noticia que les tenía. Y juntos vamos a descubrir cómo mantener un diario y cómo esto puede transformar nuestras vidas y explorar más a fondo los beneficios. Y de esto se trata el episodio del día de hoy, así que comencemos. Y antes de comenzar, quiero contarte por qué para mí es tan importante empezar a escribir. Yo no estaba buscando esta herramienta. Yo descubrí uno de los beneficios número 1 cuando mi terapeuta me recomendó empezar a escribir. Y esta experiencia y herramienta se la debo a ella, que me recomendó escribir, pero que se me hacía a mí la verdad tan infantil. Cuando a mí me dijo, tenés que escribir, tenés que empezar a tener un diario y escribir todos los días. Y cuando a mí me lo dijo, fue como, ay no, es que la verdad es que yo me voy a sentir muy, muy niña. Y esa fue mi respuesta. Se me hacía tan infantil y a la vez tan imposible ponerme a escribir porque no tenía ni idea por dónde comenzar. No sabía qué empezar a escribir y solo veía la hoja en blanco y para mí era demasiado grande. Y eso que yo empecé con un journal pequeño, era casi media carta. Yo compré un cuaderno de hojas en blanco y en media carta empecé a escribir, pero para mí esa media carta era muy
muy grande. Entonces, cuando se me hacía enorme, yo empecé como a preguntarle a mi terapeuta qué es lo que tengo que escribir, y me guió solamente en decirme: agradece todos los días, agradece todos los días. Entonces empecé con 10 agradecimientos diarios y literal yo los ponía con bullet points. Era: agradezco por mi hijo, agradezco por mi esposo, agradezco por mi casa, agradezco por mi carro, agradezco por mi trabajo, agradezco por mi vida. Y empecé de 10 agradecimientos a empezar a agradecer por más de 30 cosas diarias. Y después empecé a ya no hacer los bullet points, sino ya era agradecimientos y eran oraciones y eran cartas a Dios. Era como: papá, gracias por mi carro, por mi trabajo, porque hoy amanecí mejor de la gripe, porque hoy estoy bien. Y aunque suene muy como estandarizado, muy estructurado o muy así como medio hecho, les cuento que esos 10 agradecimientos se volvieron en muchos agradecimientos y en 3 o en 4 páginas de tamaño de sketchbook, o sea, casi tamaño carta o más grandes, totalmente llenas. Las páginas en blanco a mí ahora se me hacen muy pequeñas, pero llevo 2 años escribiendo. Y quiero decirte que estos años han sido bastante confrontativos y yo no sabía los beneficios. Yo me puse a investigar los beneficios, pero cuando yo empecé a escribir, muchas cosas buenas pasaron. Empezaron a llegar a mi vida personas que bendijeron mucho todo lo que yo hacía, que empezaron como a... ¿Sí se bendijeron? Sí, ¿verdad? Que empezaron a ser parte de mi vida de una manera muchísimo más directas, porque cuando tú escribes, y eso lo vamos a ver más adelante, le estás diciendo al universo, le estás diciendo a Dios qué es lo que quieres, y de verdad es algo tan consciente que la mente subconsciente lo hace realidad. De eso es lo que te quiero hablar, porque por muchos años yo pensaba que escribir era solo para los niños. ¿Y saben qué? La verdad que es bueno ser como un niño. Los niños ven el mundo con estos ojos únicos, impresionados cada minuto por lo que les pasa, por juguetes nuevos, por ver el sol, por un chocolate que se les dé, la carita les cambia. Podemos sentir ahí sí que muchas cosas buenas y muchas cosas que los niños nos han enseñado, estar más cerca de Dios, y esa es nuestra esencia, ser como niños. Por eso cuando escribo me recuerdo que soy una niña y le escribo cartas a Dios también. Entonces de eso te quiero hablar hoy. Y el primero, ya entrando de lleno al tema, es que yo descubrí el primer beneficio sin saber que yo iba a descubrir el primer beneficio. Cuando yo empecé a escribir, yo no sabía que me iba a dar claridad mental y que iba a organizar mis pensamientos. El primer beneficio es ese. Y te voy a decir la razón. Yo por muchos años creí que tenía la adrenalina muy alta, mis manos temblaban, siempre tenía como esa ilusión de hacer cosas riesgosas, y hasta que me di cuenta que lo que yo tengo por muchos años padecí y que tengo y que lo he controlado es ansiedad, pero no generalizada. La ansiedad generalizada es que pues prácticamente no puedes vivir y tienes que vivir encerrado. No, el tema mío era más con el tema del sistema nervioso, completamente desregulado. Entonces yo tenía picos muy altos de adrenalina y también ansiedad a niveles en el cual ya mi cuerpo respondía en contra de, o sea, ya habían problemas fisiológicos, como por ejemplo, me temblaban las manos, empezaba con manchas rojas, me dolían los huesos, empecé con agitación constante, y yo me refugiaba en el ejercicio, lo cual a mí me salvó toda la vida hacer ejercicio, y se los digo muy en confianza. Aquí no le vayan a decir a nadie. Pero si estás escuchando este episodio es porque pues sos una persona que me sigue por años y que de verdad estás interesado en escucharme. Así que gracias de antemano, pero aquí te estoy confesando todo lo que padecí para darme cuenta que la ansiedad estaba matándome a niveles que yo ya empezaba a tener
problemas de huesos. El año pasado empecé a tener problemas digestivos severos y empecé a que mis manos y mis dedos me dolían. Imagínense, sentir ese dolor es horrible porque no puedes sobarte, es simplemente un dolor muy interno, horrible, y eran los huesos. Entonces empecé a suplementarme el doble de lo que me suplemento. Empecé a trabajar en la ansiedad, pero de verdad, agarrarla de raíz. Y ahí fue cuando fui con el terapeuta y me dijo, tú debes de controlar tu ansiedad haciendo journaling y tener tus pensamientos, que son los que prácticamente la mente ansiosa no puede controlar. Una mente ansiosa no puede controlar sus pensamientos, y eso me pasaba a mí. Yo era de poder pensar en emprendimiento, yo ya pensaba en los riesgos, yo ya pensaba en las cosas buenas tanto como malas. Entonces, no solamente pensar, sobrepensar las cosas te lleva a un nivel de estrés, y el nivel de estrés en tu cuerpo es perjudicial. Yo tenía el cortisol altísimo y eso es lo que me estaba matando. O sea, les digo matando porque yo me sentía muy mal. Fue el año pasado como un año muy bueno para mí. Yo el 2023 lo catalogo como el año de la sanación en general, porque empecé a cuidar mi sistema digestivo, que también empecé a tener problemas con mi sistema digestivo, una inflamación horrible, con temas de estreñimiento, con temas de colon irritado. No podía hacer ejercicio como antes, me sentía cansada, y lo peor de todo es que tenía niebla mental. De esto yo lo he hablado en el episodio de cómo estaba sanando mi digestión, y te cuento más de esto, pero lo que te quiero contar es que la ansiedad me estaba matando. Pero ¿cómo es que ya yo suplementada, ya con terapia alternativa, incluso con medicina, con cosas que yo podía decirte, estaba regulada la ansiedad, hasta que llegó a mí el journaling y pude poner en papel todos los pensamientos que me estaban atacando, que prácticamente mi mente estaba atacándome a mí? O sea, una cosa horrible, que esto sí sucede, y eso se llama ansiedad. Y la ansiedad existe, y quiero contarte, quiero como hablar de esto un poco menos que sea tabú, sino, no estoy enferma. Simple y sencillamente, ahora estoy con herramientas, porque no importa si estás enfermo o enferma, es que tenés que cuidar tu mente primero antes que todo, y la mente me estaba matando. Así se los puedo decir con eh, con esta palabra tan trágica que es matando, pero es que no puedo explicarlo de otra manera, de lo mal que me sentía. No le hace ni justicia la palabra matando a lo que yo me sentía, súper mal. Y era porque yo sobrepensaba las cosas, y eso hizo que obviamente no tuviera éxito en varios negocios que estaba haciendo, en problemas ya emocionales, que después de los pensamientos siguen los sentimientos, entonces ya son las emociones. Y empecé a ver un cambio significativo cuando empecé a escribir. Empecé a poder controlar la ansiedad de una manera increíble, que ahora yo necesito escribir, y ahora escribo 2 veces al día y me siento la mujer más libre mentalmente. Pero el journaling lo que hace es que te te disipa esos pensamientos. Cuando tú te sientes abrumada, con ansiedad, llena de ideas, llena de pensamientos, estresada la mayor parte de los días, cuando estás sobrepensando, con cambios de humor repentinos, y algo así como muy duro, yo no sabía. Entonces, lo que el journaling proporciona, y quiero que lo escribas ahorita, es un espacio seguro para expresar sentimientos, emociones, pensamientos. Entonces, puede llevar a una mayor claridad emocional. Yo no tenía claridad emocional, yo no sabía ni qué era esa palabra. La claridad emocional es tener claro tus sentimientos y tus emociones. ¿Qué pasa? Que cuando estás enojada no sabes por qué sabes estás enojada, y qué es lo que detona ese enojo, qué es lo que detona esa alegría, qué es lo que detona ese sufrimiento emocional, esos pensamientos constantes. ¿Qué es lo que detona? Y no a veces tenemos la respuesta correcta a eso si no lo vemos en papel. Por eso el journaling te da claridad mental y te hace como un momento ajá, como un momento wow de, la madre, ya sé por qué tenía eso. Era porque entonces soy tararara, o sea, tengo problemas con enfocarme y por eso no pongo atención. Pero esos momentos son los tan importantes, lo que te da el journaling, que son increíblemente únicos, y la claridad emocional
es indispensable. Entonces, al poner palabras a lo que sentimos, podemos entender y gestionar mejor esas emociones, esos pensamientos, y eso era justo lo que yo necesitaba. Entonces, llevar un diario personal en español o el journaling, como me gusta decirlo, lo que te va a dar es un espacio valioso para poder explorar y comprender tus emociones, tus pensamientos, y lo que conduce a esto es que es un beneficio completamente significativo, la claridad emocional. Y no tiene precio. La claridad emocional es el balance y equilibrio de las emociones, y el journaling te permite conectarte con esa claridad para explorar lo bueno. Entonces, cuando nos sentamos frente a una página en blanco, empezamos a escribir, damos voz a nuestras emociones. Si te sentís triste, enojado, con rabia, enamorado, enamorada, ilusionada, feliz, o sea cual sea tu emoción, en ese proceso nos permite explorar sentimientos que son más profundos y que a veces no los conocemos porque solo no sabemos cómo identificarlos, y regularmente pasamos por alto esas emociones. A veces por el ajeteo diario no sabemos ni por qué están pasando lo que está pasando. Y miren, es lógico, es como sentido común. Si logramos identificar y expresar esas emociones, entonces nos vamos a sentir mejor y va a disipar muchísimas de las emociones que causan ansiedad. Entonces, para mí, cuando yo escribo, es de verdad la solución. Empiezo a escribir cuando me siento muy estresada. Empiezo a escribir como me siento estresada, porque hoy estoy como la gran chingada y siento que esto no me está funcionando, y empiezo a escribir así. Tal cual hablo, escribo. Tal cual hablo aquí en el podcast. Pero sí, es como pude identificar poco a poco que yo necesitaba escribir y disipar esa ansiedad. Así que normalicemos que la mayor parte de los seres humanos tienen ansiedad, pero no saben que tienen ansiedad. Creen que simplemente están locos, que es la palabra más loca del mundo decirla. Es una palabra ignorante para mí. No debes de mencionarle jamás a una persona que está loco ni loca. No, la persona que necesita salud mental es porque necesita reconocerse, y cuando se reconoce, crece y evoluciona, y eso es invaluable. Por eso es que yo respeto muchísimo a la gente que empieza un proceso terapéutico, un proceso de estos de journaling, porque va más allá de solo hacerlo por moda. Es que de verdad es una delicia, y yo creo que en una de las cosas más importantes que nos ha enseñado el journaling, a mí especialmente, quiero compartírtela, es que me he sentido más tranquila. Si estás buscando esa tranquilidad emocional, esa tranquilidad de no sobrepensar las cosas, el journaling es la solución, y ese es el primer beneficio. Porque qué rico conectarnos, qué rico estar en conexión contigo misma, contigo mismo, sin miedo a sentir. Yo tenía muchísimo miedo antes de decir que yo era ansiosa, porque, ay, qué pecado, yo voy a la iglesia, y ¿cómo es que yo entonces, si yo voy y escucho de Dios, por qué entonces yo padezco de ansiedad? ¡Ey! No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a llenar nuestra alma cuando vamos a la iglesia, cuando recibimos la palabra de Dios, pero nuestra mente debe ser revolucionada y evolucionada, y eso lo encuentras con tu proceso y tu responsabilidad, llenar tu mente de cosas diferentes a lo que has escuchado. Entonces, en la organización de estos pensamientos, puedes empezar a sentir que la ansiedad es algo normal. No quiero normalizarlo al 100%, pero sí hablarlo de una manera normal. O sea, no pasa nada. Somos ansiosos, la mayor parte de los seres humanos que venimos con familias que tal vez tuvieron problemas con mucha tecnología, por ejemplo, redes sociales, que muchas noticias malas alrededor de nosotros. La ansiedad existe, pero necesitamos normalizarla. Entonces, para eso la organización de nuestros pensamientos es tan importante, como por ejemplo, ¿qué estoy pensando ahorita? ¿Para qué estoy pensando esto? Cuando te viene algún pensamiento completamente irracional y estás sobrepensando las cosas, invítate, la verdad, a cuestionarte como ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo estoy pensando esto? ¿Qué me agobia? ¿Qué me está estresando en este momento? Y estos procesos de pensamientos que nos está llevando, me están llevando a algo bueno, me están llevando a algo malo. Y a veces cuando tengamos esa confusión emocional de pensamientos, puede surgir que nuestras emociones se entrelazan y confunden a nuestra mente. Entonces,
lo primero que tienes que hacer es empezar a escribir. Empezar a escribir para tener la claridad mental y emocional y disipar esa ansiedad. Ahora, ¿qué escribo, Chiqui? La verdad es que no sé qué empezar a escribir. Lo mismo que me dejaron a mí, te voy a dejar a ti este mini desafío para empezar a tener este beneficio y que empieces a escribir. Y va a ser, escribe 10 agradecimientos todos los días por un mes. Mira qué reto más cool te estoy dando antes de yo lanzar el programa digital y que tú tengas el journal en donde vas a poner toda tu historia, pero empieza a escribir. Mientras tanto, empieza a escribir en cualquier otro lado, en cualquier hoja de papel. Cómprate un cuaderno de líneas o en blanco y empieza a escribir 10 agradecimientos, y te lo sugiero no escribirlo en la laptop o en el teléfono, en el iPad, porque lo importante acá, que esto vamos a hablar más adelante, es, bueno, yo voy a hablar más adelante y que te voy a compartir, es lo importante que es escribir y que tu mente esté consciente de lo que estás escribiendo a papel y lápiz. No es lo mismo en el teléfono. Y es un momento en el cual son 10 o 15 minutos que te vas a desactivar y desconectar del teléfono. Entonces ese es otro beneficio que tiene el journaling, que no necesitas estar conectado a la tecnología. Solo hay expertos en el mundo en este momento haciendo todo lo posible para que tú y yo estemos conectados a la tecnología todo el día. O sea, hay personas que les pagan para que estén en el software o en las campañas de marketing más cool que has visto, para que estés totalmente conectado 24/7 literal a las redes sociales, a la tecnología. O sea, estamos trabajando en contra de estas personas un poco. ¿Por qué? Porque yo aquí te estoy diciendo que vas a estar mínimo 10 a 15 minutos fuera de la tecnología, y es difícil competir contra estos ingenieros de software del mundo que están trabajando para que tu atención esté con la tecnología y esté conectada siempre a un dispositivo. Por eso es que yo no escribo en el teléfono, yo no escribo en el iPad ni tampoco en la compu, porque siempre estoy ahí. Entonces el journal a mí me permite desactivarme y desconectarme totalmente de la tecnología para poder estar presente y escribiendo. O sea, eso es como uno de los top beneficios. Eso te podría decir que es el segundo beneficio más importante, que es que tú vas a poder desconectarte un rato de la tecnología y estar presente, porque entonces tu cerebro va a estar trabajando y va a ser diferente. O sea, yo me acuerdo que antes del journaling yo no agarraba lápiz y papel para escribir. Yo no sé si tú, pero yo no tenía agenda, todo lo tengo digital. Entonces, ya tener el journal con mi lapicero era como, ok, voy a empezar a escribir. Y me acuerdo que mi letra al principio toda chueca, porque tenía años de no escribir, literal años de no escribir, solamente firmar cosas en los bancos o cosas así, pero escribir, creo que la última vez fue cuando yo estudié en la universidad, pues. Entonces también ese es otro beneficio, y por algo es que a los niños los ponen a escribir desde chiquitos, no les dan el iPad. Entonces tenemos que aprender a regresar a ser como niños, como el principio del podcast de este episodio. Regresamos a ser niños escribiendo 10 agradecimientos diarios, y desde ya te dejo ese desafío para antes que comencemos el programa de journaling. Y quiero hablarte ahora sobre el segundo beneficio, que también tiene que ver con todo lo que estamos hablando acerca de los 10 agradecimientos. Se trata de que el segundo beneficio de hacer journaling es que te da un proceso de reflexión y mejora de la autoconciencia. El proceso de reflexión para mí fue básico y ha sido muy importante, porque yo no me daba cuenta de lo bendecida que era hasta que yo me di cuenta escribiendo que era muy bendecida. Ya saben, no podía yo hacer la reflexión diariamente porque ya estamos en el ajetreo diario, ajetreo diario. Ya estamos constantemente levantándonos, comiendo, yendo a trabajar, regresando, yendo en el tráfico, regresando y después bañarnos, dormir y todo el ciclo igual. Pero hay un momento en el día que si tú le dedicas a la reflexión, entonces algo detona en tu mente y algo detona en tu entorno, algo diferente va a pasar. Por eso es que agradecer
es lo básico, lo primordial que te voy a dejar como desafío en este episodio. El journaling también fomenta esta manera de reflexionar sobre qué está pasando en tu vida, qué puedes sacarle mejor provecho, o sea, qué quieres mejorar, cómo puedes mejorar. Las reflexiones sobre todo lo que estás pasando en tu vida, sobre eventos, relaciones, situaciones que han afectado tus emociones. Y al examinar estas experiencias desde una perspectiva más distante, somos capaces de comprender mejor el impacto emocional que ha tenido en nosotros. Y por eso se facilita los patrones de emociones que tenemos recurrentemente y los podemos identificar. Así que este feedback, que es prácticamente la reflexión, una de las cosas más importantes que yo he encontrado sobre el journaling, es saludable y nos hace como estar más conscientes de lo que está pasando en nuestras vidas actualmente. Por eso es que yo vivía en una constante negatividad la mayor parte de mi tiempo, y yo creo que yo pude identificar esa negatividad haciendo journaling. Yo no era agradecida con lo que tenía. O sea, me estoy poniendo aquí al sartén y les estoy contando. Porque de verdad, si te está pasando, no pasa nada. Empieza a escribir y vas a ver los cambios. Pero yo sí sentía que yo como que pasaba los días mereciendo las cosas. Y no, señoras y señores, no todo lo merecemos. Merecemos lo que hemos trabajado y merecemos lo que sentimos. Pero hasta cierto punto necesitamos tener la reflexión diaria para poder estar agradecidos de corazón por lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, te dejo también otro desafío de que empieces a escribir qué está pasando en tu vida en este momento que puedes sacarle el mayor provecho, qué quieres mejorar y cómo quieres mejorar lo que está pasando. Entonces, a mí me hizo mucho más aware, mucho más consciente de las cosas, porque el proceso de reflexión es maravilloso. Es maravilloso, te abre las puertas y te hace consciente todo el día. Entonces, después de esto viene la mejora de la autoconciencia, porque esto lo que es un proceso continuo de explorar y entender estas emociones a través del journaling. Por ejemplo, contribuye a que tú puedas saber cómo te sientes en este momento, y la autoconciencia es conocernos mejor. Es poder tomar decisiones mejores para informar, para poder abordar situaciones desafiantes y fomentar un mayor equilibrio emocional en nuestras vidas. Eso es la autoconciencia, ¿sí? Entonces, eso me pasó a mí con la experiencia del journaling, empezar a ser más consciente de lo que tengo. Desde las cosas más pequeñas, de las cosas más grandes, desde un lapicero bonito que puedo comprarme, hasta tomar agua, ¿saben? Hasta poder ver que estoy viviendo en una zona muy bonita. En este momento quiero contarles que estoy viendo la ciudad. Ahorita estoy como inspiradísima. Yo amo Guate. Es de verdad, amo mi país. Y cuando yo veo, estoy en un 14 nivel en este momento, y estoy en mi estudio ahora, que ya es mi estudio. Yo antes los episodios los grababa en el closet, ¿saben? Escuchen los episodios anteriores y van a ver que sí. Pero hoy sí estoy estrenando mi oficina y estoy viendo Guatemala, estoy viendo la montaña, que es uno de los lugares más favoritos para mí siempre. Estoy viendo los edificios, los árboles, estoy viendo cómo está creciendo la ciudad y no se imaginan lo agradecida que estoy, porque estoy acá. O sea, puedo estar tal vez en el primer nivel y no tener esta vista, pero estoy tan agradecida de poder ver esta vista que no cualquiera tiene. Y aquí desde aquí arriba estoy grabándoles el episodio, pero este momento me hizo reflexionar lo agradecida y lo bendecida que soy de poder vivir en un lugar bonito, que eso antes yo lo tomaba por sentado, ¿saben? Era como, ay, yo vivo ahí. Pero no es solo vivir ahí donde estás. Si estás ahí es por algo. Agradece por tu casa, agradece por tus perros, si tienes caballos, por tus caballos, si tienes tus gatos, por tus gatos. Ese es un momento de reflexión. En este momento tuve un momento de reflexión, que esto lo hago regularmente en el journaling. Entonces, qué lindo. A mí me encanta. Les estoy simplemente contando de la experiencia, de lo hermoso que es hacer journaling. Y la verdad es que nada tiene como comparación empezar a agarrar el lápiz y un papel y hacer tu historia.
una realidad. Porque tu historia nadie la tiene, tu historia es única, tu historia es, solo tú la conoces y es ese momento en el cual tú puedes redireccionar tu historia a vivir la vida de tus sueños, a vivir una vida llena de amor, de gracia, de esperanza, de expansión. Entonces, eso es lo que te da el journaling como beneficio número 2. Y te quiero hablar ahorita del beneficio número 3, que aparte que esto ha sido como prioridad para que yo esté en este momento grabando un episodio y teniendo un podcast, ha sido empezar a escribir. Y esto es lo que me regaló el journaling. Es la estimulación de la creatividad, que es el tercer beneficio, que es la exploración de las ideas inusuales y el desarrollo de la imaginación. 3 en 1 se las canté ahorita, imagínense. Repito, estimulación de la creatividad, exploración de ideas inusuales y el desarrollo de la imaginación. Yo le agradezco al journaling poder estar en este momento grabándoles este episodio, porque cuando yo empecé a hacer journaling, yo no me imaginé que mi mente pudiera estar grabando un episodio de un podcast, que yo tuviera un podcast y que gracias a Dios esté un podcast descargado y que las personas escuchen este podcast. Yo no lo tenía nunca planeado en mi vida. Cuando yo comencé la academia, que fue en el 2017, pues yo obviamente decía, bueno, la academia va a ser para muchas mujeres y siempre tuve la visión, pero de que la academia iba a sacar un podcast, yo eso nunca lo tuve planeado. Y eso se lo debo a journaling, porque cuando yo empecé a escribir, mi mente creativa empezó a trabajar. Yo tenía dormida esa área de mí. Ese cerebro creativo estaba dormido. Tenemos 2 cerebros de negocios y cerebros creativos. Para los 2 necesitamos para crear. Pero yo tenía ahí el cerebro de negocios activado, pero el cerebro creativo desactivado. Entonces, a mí lo que me ayudó al journaling fue a reconocer que tenía yo la capacidad de poder crear más cosas en el mundo digital, como por ejemplo los programas digitales, el programa de journaling que vas a tener, Mujer Modelo 2023, que fue el año pasado, que este año vamos a tenerlo también en marzo, Mujer 4x4, que fue un éxito también de un programa de crecimiento personal, y voy a sacar más programas digitales, pero todo eso se lo debo al journaling. Yo no sabía que podía hacer programas digitales, pensé que era solo para personas que tenían la capacidad de trabajar en el mundo digital, pero me di cuenta que yo soy capaz también. Así que la estimulación de la creatividad y esas ideas inusuales y ese desarrollo de la imaginación me lo dio el journaling de una manera increíble. Más allá de ser un medio para expresar pensamientos y emociones, de verdad, el journaling es una manera de que actúa como un catalizador poderoso para estimular la creatividad. Y este beneficio va más allá de simplemente escritura. Es abrir las puertas a la imaginación y a la innovación. Cuando tú estás escribiendo, algo en tu imaginación está empezando a trabajar y constantemente empiezas con cosas, a imaginar cosas, a innovar, a preguntarte, ¿seré capaz de hacer algo que tal vez antes no había hecho? Y empiezas a hacerlo y te das cuenta que sí lo puedes lograr. Entonces el journaling lo que hace es que cuando escribes en el journal o en tu diario, te das permiso para explorar nuevas ideas que podrían parecer inusuales o extravagantes. Como por ejemplo, cuando yo empecé con la idea del podcast, yo escribí en mi journal, me gustaría eventualmente tener un podcast, pero no sé, y quiero como eventualmente mostrarles la foto de ese día que escribí, que yo me acuerdo que escribí que el podcast era solo para los famosos. Y después me empecé a dar cuenta que no, yo podía también tener un podcast, ¿y por qué no? Entonces, para cualquier persona tener un podcast puede ser una idea extravagante, como lo fue para mí. Entonces, ese proceso de pensamiento puede conducir a soluciones que son innovadoras, perspectivas únicas, la creación de conexiones entre conceptos que estén relacionados, ¿no? Como por ejemplo hacer un podcast y después un programa. Yo veía eso muy lejano y ahora que lo manejo muy claro, puedo decirles, sí es posible, pero todo eso nació del journaling. Entonces, cuando yo tenía la práctica, cuando yo tenía estas ideas de empezar a hacer el podcast y los programas digitales,
todo lo cimenté en el journal. Todos los días escribía que me gustaría tener un podcast. El nombre yo ya les conté en Milagros de Voz Propia, que es el primer episodio, que por favor regresen a escucharlo, porque el nombre Voz Propia, ese sí fue un susurro al alma. Eso sí, Dios me habló. No fue como que cosa de mía. El nombre Voz Propia tiene una razón de ser. Pero después de todo lo que he podido experimentar en todo este proceso de los episodios y también de los programas, es que te desarrolla la imaginación. Mucha. El journaling es una práctica que impulsa el desarrollo de la imaginación, porque estás narrando las experiencias, descubrir lugares, personas en tu escritura que es diferente. Por eso es que los autores de libros son muy creativos. Yo admiro muchísimo a todos los creadores y a los escritores de novelas. Regularmente no leo novelas. Leí mucho tiempo cuando estaba en la escuela en los Estados Unidos novelas, pero ahora no leo novelas. Pero qué imaginación más wow, extravagantes, como Harry Potter. O sea, todas esas novelas y libros, ¿por qué creen que son así? Porque son escritores. Y aquí es cuando yo quiero quitar ese paradigma de, pero yo no soy escritora. ¿Y por qué voy a escribir entonces? Yo tenía ese paradigma de yo no soy buena escribiendo, no tengo buena ortografía y tampoco soy buena con mi escritura. Entonces, ¿para qué voy a escribir? Eso era yo antes de escribir. Yo era ese tipo de personas que se convirtió en el tipo de persona que escribe. Y les voy a decir por qué. Yo me crié en Estados Unidos, entonces yo tengo una ortografía no muy buena en español. Quiero decirles, a mí me cuesta un cacho todavía. Gracias a Dios hay correctores acá y a veces la gente me dice y todo. Ya lo he mejorado de un 100%, ya llevo un 80%. Pero cuando yo empecé con la academia, yo sí tenía terribles. Incluso en la tesis a mí me costó muchísimo hacerla en español porque a mí me costaba mucho la ortografía en español. La tildes y todas esas conjugaciones se me costaban un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a escribir en mi journal, yo decía, pero yo no soy escritora. Pero si escribo con faltas de ortografía, entonces escribía en inglés. Y después me pasaba Spanglish. Entonces yo tenía ese paradigma de que solo los que escriben libros deben de escribir. Y no es así. El mundo está hecho para que nosotros, todos los seres humanos, podamos agarrar un libro y escribir nuestra propia historia. Un journal, una hoja en blanco o un libro, un cuaderno, lo que sea, y escribir nuestra propia historia. Tu historia es tan importante como la mía. Y eso es lo que nos hace únicos. Por eso es que muchos libros son creados por personas extravagantemente confiadas en ellas mismas y que vienen y agarraron un libro y empezaron a escribir. Eso es lo que hay que hacer. Yo sé que tal vez tu intención no es escribir un libro. Mi intención hasta este momento todavía no es escribir un libro. Puede ser en un futuro. Pero escribir en mi journal, mi propia historia, me hace a mí consciente. Entonces he desarrollado la imaginación de una niña, he desarrollado la imaginación a tal punto que me encanta mi vida ahorita, que estoy diseñando la vida de mis sueños, que estoy diseñando en mi imaginación como yo quería mi vida, así la estoy viviendo. Porque el journaling te permite fortalecer la capacidad de visualizar y de conceptualizar ideas de manera más vivida. Entonces, yo idealicé este micrófono. Este micrófono también les cuento yo cómo vino a mi vida y cómo yo comencé el podcast. Me lo regaló una de las mujeres que yo más admiro en este momento, Isa García, y quiero mencionarla en este episodio. Ella me lo regaló y yo no pensé nunca empezar un podcast, primero que todo. Lo comencé con uno de los mejores micrófonos que existen, que es este micrófono. Pero yo lo imaginé, ¿saben? Yo en el journal ponía, hey, yo quiero uno de los mejores micrófonos, yo quiero esto, yo visualicé, yo conceptualicé la idea y, ¿saben una cosa? De una manera tan vivida en el journal
que se hizo realidad. Entonces, este beneficio de la estimulación de la creatividad, de explorar las ideas inusuales y el desarrollo de la imaginación para mí es básico. Es importantísimo que sepas que vas a recibir este beneficio en el momento que empeces a escribir en tu journal, ¿sí? Porque vas a crear una idea de ti, de tu vida más real y más vivida, ¿sí? Así que el beneficio de la estimulación de la creatividad en el journaling va más allá de la creación artística. Esto lo que hace es que también te da la oportunidad de explorar pensamientos no convencionales, nutre la imaginación, mejora la resolución creativa de problemas y fomenta la conexión de ideas, de cosas que a veces tú decís, ay, yo no creo que pueda servirle al mundo. En el journaling te vas a dar cuenta que sí, y por qué sí debes de hacer esa idea extravagante, porque te va a funcionar. Si esto llegó a tu vida y estás escuchándolo, hacelo. Hacelo, yo soy tu fan en este momento, porque el journaling lo que estimula es que hagas ideas locas y creativas. Como por ejemplo, empezar un podcast para mí era loco, muchis. Era como, ¿por qué voy a empezar? ¿Qué voy a decir? Empecé a tener todas estas ideas irracionales que gracias a Dios y al journaling pude entender que no, que yo tengo mucho que dar y que todos tenemos una historia que contar y que todos tenemos una historia que alguien puede transformar. Porque entonces estamos para servir, no para ser servidos, ¿me explico? Podemos empezar a dar. ¿Y por medio de qué? De las redes sociales, de lo que está funcionando en este mundo, pues los podcasts, hagamos un podcast. Y empecé con la idea en el journal, en el podcast. Entonces, la capacidad de abordar estos desafíos en todas las áreas de tu vida te da el proceso de empezar a escribir diariamente. Y no solamente eso, sino también enriquece un diario personal y te ayuda de una manera positiva a entender tu historia también, que eso es el beneficio de Dios, que te mantiene más alerta, más consciente en ese proceso de reflexión. Entonces, eso es el proceso más importante. Creo que este beneficio número 3 ayuda muchísimo a entender que de tu proceso de imaginación, de estimulación, de creatividad es infinita. No puedes imaginarte, es infinita. Puedes ser la persona que querrás en el momento que decidas hacerlo, siendo dos cosas, leal a ti y leal a tu futuro. Leal a tu futuro yo lo entiendo como realmente consciente de lo que estás viviendo hoy, para que dentro de unos 5 o 10 años seas esa persona. Pero si no lo escribes, si no sabes cómo, si no lo escribes en papel y lápiz, no lo vas a poder ver, porque entonces tu creatividad, tu imaginación y ese destello de sabiduría no la vas a poder adquirir si no lo haces en un papel y lápiz, ¿ok? Así que ese es el beneficio número 3. Y por último, el beneficio 4. No menos importante, quiero dejarte lo que también he hablado muchísimo de la gratitud, es el fomento de la gratitud y el cambio de enfoque en las situaciones que estemos pasando. Ese es un beneficio tan importante para mí. Como yo les cuento, empecé a escribir 10 agradecimientos diarios en mi journal. En un journal de media carta, yo les voy a poner una foto aquí abajo, creo que sí se puede en el episodio. Y era bullet points. Yo empecé a escribir con bullet points, o sea, gracias por mi carro, y como les mencioné anteriormente, yo empecé a ser más agradecida. ¿Por qué? El beneficio 4 es eso, es que cuando tú practicas journaling no solo se trata de expresar sentimientos y emociones, sino también de poder cultivar y fomentar la gratitud de una mejor manera, de una manera más consciente, más presente. Entonces, en este cuarto beneficio, quiero destacar cómo el acto regular de llevar un diario o un journaling puede transformar tu perspectiva hacia la vida, enfocándote en lo positivo y fomentando un sentido más profundo de agradecimiento, porque entonces somos conscientes a lo positivo. El journaling no nos va a invitar a reflexionar sobre nuestro día a día, solo, ay, bueno, hoy me siento así. Sí, lo podemos hacer, pero lo que hace es que nos pone las experiencias en papel y naturalmente comenzamos a prestar más atención a los aspectos positivos de nuestras vidas cuando escribimos, cuando están las experiencias en papel, no en un diario digital. Yo no quiero hablar mal de los diarios digitales, simplemente voy a evitar hablar de los diarios digitales, porque lo que quiero evitar es que estemos siempre conectados a la tecnología, cuando podemos no estarlo y podemos tener las cosas en papel y físicamente, volver a lo básico, volver a lo back to basics. That's it.
todo el episodio se resume a regresar a lo básico, regresar a lo que funcionaba cuando estábamos pequeños, cuando estábamos en la universidad, hoja y papel. Por eso es tan importante que juntos estemos descubriendo el journaling de una manera más mágica, más real, con más conceptos claros, y espero que esté claro hasta la fecha. Pero quiero seguirte hablando sobre el fomento de la conciencia, de lo positivo, de la gratitud, de cambiar el enfoque, porque este es el beneficio número 4. Entonces, este enfoque en lo bueno nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de las cosas que nos traen alegría y satisfacción. Cuando escribes cosas como cómo estoy agradecida por, empiezas a escribir eso, empiezas a darte cuenta que tienes muchísimas cosas por qué seguir agradeciendo diariamente. Entonces estás fomentando la gratitud como fomentamos a veces el negativismo. Estamos constantemente negándonos a nosotros mismos, negando todo lo bueno que nos esté pasando, porque ya está en nuestra comunicación, ya está en nuestro cerebro y en nuestros pensamientos, en nuestra mente, que hablar en negativo es normal. Pero yo quiero decirte que cuando empieces a escribir, fomentas lo positivo. Estás consciente de lo bueno que te está pasando y entonces fomentas la gratitud de una mejor manera. También registras momentos especiales, o sea, mantener un diario o un journal nos permite eso, capturar y recordar momentos especiales. Como de otro modo podríamos pasar por alto, que regularmente yo tengo las fechas exactas de cuando yo empecé con la idea del podcast, que para mí es especial. Cuando yo empecé con las ideas de poder empezar a hacer bicicleta, que para mí fue muy especial empezar a tener un deporte, que de eso vamos a hablar más adelante también. Pero el journaling me hizo desarrollar muchísimas cosas y empezó una cosa buena, trae a otra cosa buena. Empezar a hacer mountain bike me trajo a hacer journaling. ¿Sí? Entonces, de una cosa trae otra cosa y si empiezas a escribir, a tener tu diario personal, a tener tu journal, lo que va a pasar es que vas a empezar a tener ese fomento de gratitud para siempre y vas a empezar a registrar esos momentos especiales que no lo recordamos solamente en fotos. Entonces vas a empezar a también cambiar tu enfoque. Esta práctica regularmente de la gratitud en el journaling actúa como un cambio de enfoque positivo y quiero decirte que en lugar de concentrarnos en lo que nos falta, en esos desafíos que tenemos que enfrentar, en todo eso que no nos está saliendo, podemos enfocarnos y dirigir nuestra atención a las bendiciones diarias. Eso es el punto del journal y este cambio puede tener un impacto significativo en nuestra perspectiva general y en nuestro bienestar emocional y sí a la salud mental todo el 2024. Sí a la salud mental, sí al bienestar emocional, sí a tener un impacto positivo en nuestras vidas y esto es lo que te da el journaling, también una mentalidad completamente agradecida de el acto de escribir. Lo que hace es que regularmente estamos conscientes y fomenta el desarrollo de una mentalidad agradecida, porque estamos siempre constantemente agradeciendo y dándonos cuenta de lo que tenemos. Por eso es que el desafío que les puse anteriormente, y se los vuelvo a repetir, es agarra lápiz y papel y empieza a escribir 10 agradecimientos todos los días por un mes, antes de que comience el programa de journaling y el lanzamiento de mi journal, que va a ser una nave, que va a ser un journal tan especial, tan hermoso, con un significado increíble y va a ser único de colección. No va a volver a salir y eso quiero que lo sepas porque para mí va a ser muy especial que puedan tener todas las colecciones durante todo el año cuando yo saque los journals. Pero sí, quiero hablarte de lo importante que es empezar a fomentar la gratitud y de eso es, para mí, yo dejé este beneficio de último porque el fomento de la gratitud lo es todo. ¿Sí? En el journaling va más allá de simplemente enumerar cosas por las que estamos agradecidos. Se trata de verdad desarrollar una mentalidad agradecida y cambiar nuestro enfoque hacia lo positivo y reconocer y valorar las bendiciones de nuestras vidas en este momento. Integrar la gratitud diariamente no solo enriquece nuestra práctica de escritura, sino también contribuye a un cambio positivo en nuestra perspectiva y en nuestro bienestar general. Eso es lo que genera empezar a escribir y quiero contarte que estos solamente son 4 de los beneficios de los que yo quise hablarles hoy. Creo que voy a hacer
el episodio número 2, de la parte 2 de Descubriendo la magia detrás del journaling, porque hay mucho que abarcar. Y te dije los cambios positivos que he tenido. También te conté muchas de las situaciones por las cuales yo empecé a hacer journaling. Y quiero terminar solamente con recordarte que a principios de marzo vamos a empezar a lanzar el primer journal de la academia, que para mí es muy especial y que quiero que tú puedas inscribirte a la lista de espera para tener el cupón de descuento, porque también dentro del journal va a ir un programa en el cual te voy a enseñar a escribir paso a paso desde cero por 30 días. Entonces, sí, espero que juntos con este episodio tengan más claro qué es el journaling, qué es tener un diario personal, qué es escribir. Y esa magia que está detrás de todo esto no solamente es que me miren escribiendo con fotos bonitas en Instagram, no. Detrás de esto hay muchísimas cosas que se crearon, tanto como el podcast, como los cursos digitales, como mejorar mi economía, como levantar la academia. Esto ha sido gracias a Dios y gracias a empezar a tener el hábito de journaling. Entonces, yo con esto quiero terminar. Quiero solamente recordarles que próximamente vamos a tener el episodio disponible para ustedes, que vamos a hablar sobre la parte 2 de Descubriendo la magia del journaling. Les quiero mucho. Me despido viendo la ciudad de Guatemala, la hermosa ciudad de Guate que amo. Bueno, ya, me retiro. Besitos.